Vamos a hablar ahora un poco acerca de la necesidad de la gestión de redes. La gestión de redes nos va a permitir, como ya se ha dicho, prevenir, diagnosticar y resolver problemas de red. La verdadera necesidad de gestión es en entornos multifabricantes, multiprotocolos y multitecnologías. No vamos a encontrarnos nunca con una red que sea totalmente homogénea, totalmente uniforme, ya que como pueden ver, inclusive dentro de las mismas empresas, hay diferentes tipos de equipos que deben conectarse. Hay diferentes tipos de protocolos que se están utilizando y pueden emplear diferentes tecnologías. Vean que tanto en cuanto a los canales de utilización como a cualquier otra característica de la red, esta puede ser personalizada totalmente. Si se fijan en este caso, vean que tenemos una red donde dentro de esa empresa hay conexiones de tipo cableado, conexiones de tipo inalámbrico, conexiones tipo intranet, es decir, tipo LAN, conexiones tipo satelital, e inclusive estas personas se pueden conectar con entes externos, como los que están aquí afuera en el dibujo, a través de medios como la internet, donde el administrador de la red que se encuentra aquí debe encargarse de gestionar todos estos aspectos. Por otro lado, esto hace que las redes cada vez sean más complejas, ya que debemos tomar en cuenta todas aquellas tecnologías y elementos que pueden participar en ella. Las redes y los recursos cada día son más indispensables para las organizaciones, y esto es una tendencia que no va a detenerse hasta el punto que vean como la pandemia hizo que el uso de redes para el ámbito educativo, que antes no se usaba tanto, se viera afectado, se viera ampliado hasta el punto que en este momento, así como antes el 99% de las clases eran presenciales y muy pocas eran de forma virtual, ahora estamos en un entorno contrario a ese. Ahorita el 99% de las clases son en forma virtual. Muy pocos casos se escapan de esto cuando son situaciones donde ya no puede ser de otra forma. Por ejemplo, las prácticas hospitalarias de médicos no pueden ser en forma virtual, porque imagínense un médico que no practica con pacientes en el área real de su trabajo, no va a ser un buen profesional. Y este es una de las carreras más complejas, más complejas y más delicadas, por estar en juego en sus manos la vida de seres humanos. Esto obliga a que ciertas clases deban mantenerse aún en forma presencial, a pesar de todo el problema de la pandemia. Por eso digo que no es 100% virtual las clases. Siempre hay alguna... Yari, ¿cómo se llama la broma esa? Alguna posibilidad, algún elemento que podemos conseguir, que podemos incluir dentro de la parte presencial. Esto nos lleva a pensar entonces en cuáles son los objetivos de la gestión de redes. Fíjense que aquí tenemos algunos de los más importantes. En primer lugar, uno de los objetivos fundamentales es procurar mejorar la continuidad de operación de la red. Es decir, que el tiempo en el que va a estar parada, detenida la red por algún tipo de falla o problema, sea el mínimo. Por otro lado, el de buscar, aparte de que la red no se detenga, que se haga uso eficiente de los recursos disponibles. Esto debe lograrse controlando que los mismos usuarios no abusen del servicio.
Hay que también reducir los costos por medio del control de gastos. Hay que hacer que nuestra red sea lo más segura posible, lo más confiable. Y debemos llevar un adecuado control de cambios y actualizaciones en lo que es la red. Estos son algunos de los objetivos principales de la gestión de redes. Ahora, por otro lado, si hablamos de lo que son las funciones de un sistema de red, tenemos las siguientes. En primer lugar, debe ser capaz de llevar lo que es la administración de los usuarios de la red y del software con el cual puede tener interacción. Todo ese tipo de elementos deben ser conocidos y gestionados correctamente para poder que nuestra red marche de manera adecuada. Por otro lado, debe también dar soporte a los usuarios. Es decir, cuando la persona que está operando la red, especialmente aquellas que se encuentran en los terminales, presente algún problema, alguna anomalía, la gestión de redes debe tener algún medio para apoyarlo en la solución de dicho problema. Y así esta persona pueda lograr los propósitos que tenía cuando hizo su acceso a la red. Luego tenemos la parte de seguridad. En ese caso estamos hablando de que no deben tener acceso a la información sino las personas autorizadas para ello. Tenemos la gestión de fallas. Debemos llevar un control de qué fallas ha tenido nuestra red, de cómo las hemos solucionado, etcétera, permitiéndonos esto ir optimizando nuestra administración, nuestra gestión de la red, ya que al tener la idea de qué problemas hemos tenido y cómo los hemos solucionado, podemos minimizar su nueva ocurrencia y en caso de que ocurra tener una respuesta ya disponible para cada situación. Luego tenemos la gestión de rendimiento, es decir que además de todo lo anterior, las cosas deben hacerse con la velocidad mayor posible. Recuerden que una red que trabaje demasiado lenta no es adecuada para la mayoría de los usos que se le pueden dar. Y por último, la planificación. Nosotros debemos procurar que nuestras redes tengan todos los, digamos que todas las opciones ya predefinidas antes de que ocurran las cosas. No debemos dejar en lo posible que las situaciones se realicen por medio del azar. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Vean que me detengo cada cierto tiempo, cada cerca de 10 minutos, para darles la oportunidad a ustedes de que participen. Profesor, ¿cómo controla la gestión de fallos? ¿Con qué sistema? ¿Cómo se procede para realizar la gestión de control de fallos producidos en la red? Mira, por una parte está relacionado con esa gestión de fallos la parte de la bitácora. Usted sabe que todo sistema actualmente de computación tiene una bitácora donde se van guardando información acerca de todas las operaciones que se van realizando, quién las hizo, en qué momento y qué resultado tienen. Esa es una de las maneras para poder ir llevando el control de esos fallos. Luego está por otra parte que dependiendo del problema que se produzca, por ejemplo, si nuestra falla es de seguridad y se detecta que hay ese tipo de fallas, el administrador de la red, estamos hablando de la persona encargada de la gestión de la red, debe buscar herramientas, debe buscar cambiar los parámetros que se han establecido para poder cortar ese problema. Si la falla, por ejemplo, es que se establecieron contraseñas demasiado simples, se puede solicitar a los usuarios que tengan estas contraseñas que las cambien por otras más adecuadas o establecer inclusive otros patrones de respuesta.
Esto va a depender en todo momento del tipo de falla que se presente. Cada ¿Qué falla programas puede... son utilizados, profesor, para ese control de fallos? Igual Pero de seguridad. ¿Cómo controlamos el problema de seguridad en la red? mira, por ejemplo, si el problema de seguridad tiene que ver con hackeo, de que una persona ingresó de manera inadecuada a nuestro sitio. Déjeme bajarle aquí a este que está uno que está como que una persona ingresó de manera inadecuada al sistema. Lo primero que hay que hacer es detectar esas credenciales de ese individuo y quitarle todo privilegio que tenga. Seguidamente de esto, la red inclusive puede guardar un direccionamiento del IP de donde proviene esa información, esa conexión, o inclusive de la dirección MAC, de la dirección del computador, y estos elementos podrían permitirnos bloquear a ese individuo, a ese hacker con el que estamos trabajando. Asimismo también se puede utilizar lo que son diferentes herramientas como firewall y cualquier otra herramienta de seguridad que tengamos disponible. Vean que en la actualidad hay muchas formas de enfrentar este tipo de ataques que son mucho más comunes y variados de lo que ustedes piensan. ¿Alguna otra duda de esa pregunta o quedó contestada? Repito, las estrategias de solución para cualquier tipo de problema en la red, así como pasa en el caso de la computación, del desarrollo de software, son sumamente variadas. Van a depender en todo momento del caso específico del que estamos hablando. Nosotros no podemos hablar de una única estrategia de seguridad, ya que cada uno de los casos que se planteen pueden requerir de una estrategia diferente. Inclusive el mismo caso en diferentes momentos puede requerir también de diferentes soluciones, ya que como sabemos estamos en una cuestión que es bastante evolutiva, donde cada día nos enfrentamos a cambios y variaciones. Vamos a volver a subir la diapositiva porque llegaron gente. De todas maneras ya debería estar en el grupo, pero vamos a volverla a subir por si acaso de todas formas, para que todos la tengan a la mano y puedan ir haciendo sus anotaciones. Bueno, continuamos entonces con el siguiente elemento.